buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama del día de hoy es indeciso. Recordemos que venimos de una jornada de unas semanas un poco movidas, con cambios importantes en la manera en que el mercado cierra frente a las aperturas. Así que hay que estar muy pendientes. El día de hoy tendremos un rebalanceo en Estados Unidos del Russell 2000. No es un indicador que sea tradicionalmente seguido por inversionistas extranjeros, pero sí podría generar importantes movimientos dentro de la bolsa de Nueva York. La noticia de la jornada del día de hoy es para Colombia: caída del 18% de la producción de petróleo en mayo frente al mismo mes del año anterior, descendiendo a un nuevo mínimo de producción promedio mensual de 732,000 barriles día. Este mínimo no se observaba desde el 2009. Está siendo un poco más acelerada la caída que habíamos estado anticipando de la producción del sector petrolero en Colombia, así que hay que estar pendientes de sus implicaciones sobre el mercado accionario como tal. En los Estados Unidos hoy vemos una apertura de futuros relativamente estable. Hay varios elementos interesantes para evaluar cómo ha sido la publicación de la prueba de tensión del sector bancario que realizó la FED y publicó ayer en horas de la tarde. Les va a dar en teoría hasta el día lunes para hacer la descripción banco por banco de lo que encontró la Reserva Federal. En Europa, por el contrario, el mercado sí se valoriza de manera importante, 1.1%, luego de comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo de que lo peor de la crisis ya pasó. No está diciendo que hayan salido del difícil momento, pero sí cree que lo peor ya pasó, aunque advirtió sobre los efectos negativos de una posible segunda oleada. Aunque nos llama la atención, siempre nos dijeron que el verano iba a reducirse el tema de contagio porque la temporada de gripa está más asociada a climas fríos. En esta ocasión parece que el verano puede acelerar el contagio, por lo que vimos en las costas o en las playas del Reino Unido, que incluso superó a las críticas que recibió Colombia por el día sin IVA. Muy probablemente el comportamiento de varios británicos no sea el más adecuado en estos momentos de pandemia. Con respecto a los Estados Unidos, la tasa de contagio registró un nuevo máximo diario de cerca de 39,000 contagios nuevos identificados. El gobierno calcula en un documento que tal vez el contagio real no sea de 2.5 millones de habitantes, sino ya de 20 millones de habitantes. Sin embargo, recuerden que hay un concepto científico que habla de la inmunidad poblacional. Este solo se alcanzaría cuando cerca del 60% de la población se haya contagiado. Con casi 330 millones de habitantes de Estados Unidos, esto implicaría que cerca de 200 millones tendrían que estar contagiados para alcanzar la inmunidad poblacional sin necesidad de tener una vacuna, etcétera, etcétera. Es decir, todavía estamos a cerca de un 90% más de contagios para alcanzar ese nivel, así que este tema de la inmunidad poblacional no es una alternativa viable en apariencia, por lo menos si queremos salir de este tema de la pandemia lo más rápido posible. Arizona, Texas, Florida y California han sido los estados que más han sido nombrados últimamente o recientemente por su acelerado nivel de incremento de contagios identificados oficialmente. De estos, Arizona, Texas y Florida apoyaron abiertamente a la campaña de Trump en las elecciones del 2016, en las que derrotó a Hillary Clinton. Sondeos de intención de voto en este momento, cuando quedan más de 4 meses para esas votaciones, sugieren que Joe Biden estaría superando a Trump en intención de voto en Arizona y en la Florida, y en Texas estaría en un empate técnico. Esto sería un desastre para el Partido Republicano, cuyos bastiones, como han sido Texas y Arizona, son difícilmente ganados por el Partido Demócrata. Así que algunos consideran que el desastroso manejo de la pandemia podría hacer que Trump pierda las elecciones de noviembre. Queda todavía 4 meses, veremos qué ocurre en esa fecha. Bien, el día de ayer se anunció por parte de los gobernadores de Texas y el de Florida que no iban a suspender la reactivación, es decir, no iban a reversar las medidas, pero que sí por el momento iban a frenar las medidas adicionales de liberación de las restricciones. Con respecto ahora al tema del stress test, la prueba de tensión que realizó la Reserva Federal sobre el sistema bancario estadounidense, en el que quería conocer si tenían suficiente capital para enfrentar este tema de la pandemia, concluyó
documento con una recomendación, más bien una restricción. Número 1, no incrementar los dividendos. Claro que los inversionistas y analistas ya venían en este modo. Y segundo, no realizar recompra de acciones, algo que también habían suspendido durante el segundo trimestre en el cual estamos. Esto de todas maneras afectó la dinámica del mercado accionario, sobre todo en lo que tiene que ver con sector bancario, que en el premercado venía descendiendo. Y descensos también está presentando en el premercado las acciones de Nike. Más que una compañía puntual, nos interesa las conclusiones interesantes que se vienen sobre las ventas en línea y las ventas en tiendas físicas. Recuerden que durante ese trimestre, cerca de 10 semanas, estuvieron cerradas las tiendas físicas de esta compañía. A pesar de esto, pues se esperaba por parte de los analistas una gran compensación por lo que eran las ventas en línea. De hecho, las ventas en línea crecieron un 75% y ahora representan el 30% o representaron el 30% del total de las ventas de Nike. Esto fue un buen hito, pero no alcanzan a compensar las ventas en tiendas físicas porque en total las ventas cayeron cerca de un 38% y terminaron generando una pérdida por acción que el mercado no venía anticipando de 51 centavos de dólar. Así que las acciones de Nike también caen en el premercado y la primera implicación es que hay que ser también precavido con respecto a la capacidad de las ventas en línea para compensar las pérdidas de ventas en sitios físicos. Los inversionistas lo han entendido, ya durante el mes de junio han venido reemplazando nuevamente las compras de consumo discrecional o de acciones de empresas de consumo discrecional hacia nuevamente acciones de empresas de consumo básico. Finalmente, Trump considera gravar la importación de vinos franceses con un 100% en el arancel, ya no sería del 25% y veremos cómo esto más adelante puede o no estar afectando el ánimo o el positivismo de los inversionistas. En dólar, el día de hoy se está estabilizando tanto frente a las monedas reserva como frente a las monedas de países emergentes. El indicador LASI, que mide el precio de las monedas de América Latina frente al dólar, está relativamente estable el día de hoy frente al de ayer. Se cotiza cerca de los 42.4 unidades, pero recuerden que estamos cerca a un posible cambio de tendencia y podría generar debilitamientos adicionales en caso de que descienda muy poco, solamente que rompa la baja las 42.2 unidades en este índice LASI. El petróleo se ha recuperado, nuevamente el Brent está en los $41 el barril y en renta fija también se está cotizando relativamente estable. Tesoros a 10 años estaba al 0.67, 0.60. Medidas de inflación básica acaban de ser conocidas en Estados Unidos. El indicador preferido de la Fed, el PCE, estable al 0.5% para la inflación total y 1% para la inflación básica. Realmente un escenario tranquilo, entre comillas, tranquilo, obviamente entendiendo en lo que estamos, pero para la política monetaria de mantenerse inalterada con el acelerador a fondo. En mayo, el ingreso de los hogares descendió un poco menos de lo esperado, luego del fuerte repunte de los beneficios que recibieron las familias durante el mes de abril. Por eso, el mercado esperaba una caída de ingresos del 6%, fue del 4.2%. Recuerden que los republicanos frenaron un nuevo paquete de estímulo que había sido aprobado por los demócratas y ahora nuevamente el gobierno está hablando de la interés en tener este tipo de herramientas fiscales nuevamente. Probablemente adelante volvamos a ver un cambio abrupto en esos indicadores de ingreso de los hogares y el consumo en el mes de mayo sí creció con la reducción de las medidas de cuarentena en varias partes de los Estados Unidos. El consumo de los hogares pudo crecer cerca del 8% frente al mes de abril en el último mes de medición. Ya hablamos sobre las declaraciones de Christine Lagarde, pero tengan en cuenta esas recomendaciones o esa advertencia de tener cuidado con una segunda oleada que esperaban para invierno, pero el comportamiento de las personas en verano no está siendo el mejor en algunos países de la zona euro y en el mismo Reino Unido. Y finalmente en México, el Banco Central, cumplió con las expectativas de los analistas, reducción de 50 puntos básicos de su tasa de referencia al 5%. Al mismo tiempo, esta madrugada se conoció que en el mes de abril, recuerden que es el peor de la crisis en apariencia, la economía mexicana se contrajo 20% y que hace 2 días el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su pronóstico de crecimiento sobre México y ahora espera una contracción muy cercana al 10% para todo este año. Eso es todo lo que tenemos en el mercado internacional. Indecisión en temas de acciones, algo de recuperación del valor del petróleo. Está en ese rango que tenemos para fin de año, pero no descartamos un posible descenso incluso a niveles de $35 el barril. Y también estabilidad en el mercado de renta fija. Los dejamos con Sharon, Daniela y Raúl para la información del mercado local.
Bueno, como lo mencionaba Daniel, la noticia del día para Colombia es que la producción de petróleo en mayo fue de 732.000 barriles promedio día, esto siendo el nivel más bajo desde noviembre del 2009, cuando la producción fue de 725.000 barriles promedio día. Esto significa una reducción del 8% que se tenía frente a abril y del 18.15% anual. En lo corrido del año, la disminución total de la producción representa una caída del 7% frente al mismo periodo, los primeros 5 meses del 2019. Por parte de la producción de gas, esta fue de 938 millones de pies cúbicos por día, según reportó el Ministerio de Minas y Energía, lo que evidencia un aumento del 13.5% frente a lo registrado en abril. Se recuperó desde este mínimo, sin embargo representa una caída de 8.3% anual. Por otra parte, de noticias por el Ministerio de Minas y Energía, el día de ayer renunció por motivos personales la ministra María Fernanda Suárez. Por otra parte, ya se habría dado la aprobación para que el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación pudieran celebrar un crédito externo con el Banco de Desarrollo de Alemania por 100 millones de euros en busca de nuevas fuentes de financiamiento para el presupuesto general de la Nación de este año. Se aprobaron 25 cuotas semestrales, donde el primer pago sería en noviembre del 2023 y la última cuota en el 2035. Y para finalizar, como ya bien saben, hoy a las 2 de la tarde esperamos la actualización del marco fiscal de mediano plazo, en el que se revelará sus nuevas metas fiscales y la senda de deuda del gobierno nacional. Uno de los puntos más relevantes por el que esperamos se refieran será sobre cuál será la meta de regla fiscal para el endeudamiento de Colombia después de que, como sabemos, el Comité de Política Fiscal aceptara suspender la regla fiscal. Según un alto funcionario del ministerio, se estaría hablando de un 8.2% desde el 6.1% del PIB, que era la meta de la regla fiscal en un inicio. Por otra parte, se espera el cálculo que hará el país con el precio del barril del petróleo Brent, un dato fundamental para establecer los ingresos que se esperan de Ecopetrol para cierre de año. Datos que esperamos pues sean negativos, dada la reducción, como venimos hablando, y que creemos que puede seguir cayendo en la producción de petróleo, y un precio del barril muy débil. La proyección antes del gobierno estaba sobre los $60 por barril. Esperamos la actualización en este nuevo marco fiscal. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué nos cuenta sobre el mercado accionario? Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de ayer no mostró mayores variaciones, se mantuvo inalterado, donde por segunda jornada consecutiva el principal factor fueron los bajos volúmenes negociados. Tan solo se negociaron 65.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 22.000. El día de hoy el Colcap podría ganar un poco de valor, favorecido principalmente por esta mayor calma en los mercados. Por el lado de noticias, el Mintic dio a conocer que autorizó a ETB para realizar pruebas piloto en tecnologías de quinta generación en una banda de unos 1500 MHz durante 6 meses a partir del 1 de agosto del 2020. Por el lado de acciones, Preferencial Aval muestra leves valorizaciones, como tal muestra recuperaciones luego de estas desvalorizaciones de la última semana, favorecido por un mayor apetito por la especie, moderado principalmente por una mayor calma ante los comentarios por parte de Moody's del sector financiero colombiano en general. A su vez, consideramos que los precios siguen siendo niveles atractivos de entrada a pesar de las altas volatilidades. Y por otra parte, con concreto sigue ganando valor, impulsado principalmente por la disipación de los ruidos de gobierno corporativo, luego de archivar los procesos del tercer carril Bogotá-Girardot. Hay que seguir el desempeño de esta, ya que podría acercarse a volver al Colcap en el mes de octubre. Y bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece a hablar el día de hoy.
Muchas gracias, Raúl. En el dólar, el día de ayer se negociaron 949 millones, cerrando en 3.732 pesos por dólar. Para el día de hoy, el primer soporte está en 3.725 y el segundo 3.694. Resistencias, interesante ver, porque parece que en este momento hay retroceso del petróleo. Puede haber algo de descensos al arranque del mercado, por eso interesante ver la resistencia. La primera que tenemos está en 3.756. Recuerden, ayer cerramos 3.732, primera resistencia 3.756 y eventualmente primer soporte 3.725. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para que nos cuente qué está ocurriendo en el mercado local de renta fija. Gracias, Dani. Y hoy por fin llegó el día en el que el Ministerio de Hacienda va a presentar el marco fiscal de mediano plazo a las 2 de la tarde, donde veremos una visión más amplia de lo que será el manejo fiscal de la nación en los próximos años y las proyecciones que tiene el gobierno para las variables macroeconómicas más importantes. Por el lado de los movimientos, ayer la curva tasa fija continúa empinándose con una desvalorización de 5 básicos, mientras que la curva TSUR se mantuvo casi inalterada con leves valorizaciones. Los test del 24 cerraron en 3.9%, subiendo 2 básicos, al igual que los test del 28 que se desvalorizaron 8 básicos hasta 5.86%. Por el lado de deuda corporativa, una vez más con poco movimiento en las negociaciones y caracterizándonos por muy bajos volúmenes transados por estos días, los indexados al IPC continúan siendo los más valorizados, mientras que los TSUR siguen siendo los más castigados por la menor inflación esperada. Se operaron alrededor de 38.000 millones a través del sistema transaccional y 440.000 millones por registro, con operaciones concentradas en tasa fija del 21, del 20 e IPC del 20. Nada nuevo. Ayer, Grupo Energía de Bogotá colocó 950.000 millones en bonos de deuda pública interna en 3 series, IPC a 7 años a un corte de 3.24%, IPC a 15 años a una tasa de corte de 3.87% y tasas fijas en VR a 25 años al 3.99%. La emisión presentó una sobredemanda de 2.15 veces el monto inicial ofrecido. Quedamos entonces hoy pendientes a la presentación del marco fiscal de mediano plazo, por lo que no esperamos mayores movimientos durante la jornada, ya que el mercado estará pendiente a las publicaciones y declaraciones del Ministerio de Hacienda. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.